Claro, el riesgo de una presentación previo a lo que es realmente importante es que perdamos de vista lo importante y nos quedemos con lo previo. Lo importante no es quién habla, sino de parte de quién y cuál es el mensaje. Y me gustaría de verdad que pudiéramos en este momento simplemente cada uno de nosotros predisponer nuestro corazón no tanto para escuchar palabras de hombres, sino para escuchar la palabra de Dios, que al fin y al cabo es de lo que se trata, es la razón por la que estamos aquí. ¿Amén? Esas mascarillas quizás impidan que haya un entusiasmo un poco mayor a la hora de decir amén, pero lo voy a volver a preguntar. Hemos venido no para escuchar al hombre, sino para escuchar la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, aprobado justito, raspado. ¿Os parece que comencemos por el libro de Isaías? Voy a pedir a los compañeros de megafonía que nos pongan el PowerPoint, pero si tenéis Biblias, cosa que es una buena costumbre, el traer Biblia a la iglesia, Isaías capítulo 6. No saludo a nadie en concreto porque hay tanta gente que me hace tanta ilusión volver a ver que sería casi 2 horas saludando a la gente con todo lo que hay en mi corazón. Sí que os quiero decir, y lo digo con mucha ilusión, y es que nuestra familia ha crecido de 3 hijos a 5. Si tenéis curiosidad de saber el por qué, le preguntáis a Nancy, pero ahí tenéis a una de las... Bueno, ahí tenéis a la Benjamina, a la pequeñita. El lunes conoceremos al otro, al número 4 de nuestros hijos. Nos hace mucha ilusión presentaros una familia en crecimiento. Hemos tenido la bendición de recibir 2 enanitos, uno de 2 años y otra de 9 meses, que es Bárbara y está ahí, ¿vale? Así que felices de poder compartir este momento de gozo, como decías, de crecimiento como familia. Isaías capítulo 6, y vamos a leer esto con la misma reverencia con la que Moisés se quitó el calzado de sus pies, porque estamos pisando tierra santa. Así que vamos a hablar de Dios, y al hablar de Dios nosotros lo haremos con reverencia, lo haremos con respeto, lo haremos con ese sentido de grandeza que tendríamos que tener, de asombro, de adoración. ¿Amén? ¿Os parece bien? No leemos por leer, no es algo rutinario, pero vamos a leer con el asombro con el que Isaías describió a Dios. Isaías capítulo 6, el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, escuchad, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, se gritaban entre sí diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces esas voces hicieron que los quicios de las puertas se estremecieran con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque aunque soy hombre de inmundos labios, que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Texto muy conocido, pero os pregunto, ¿qué supone esto para vosotros? ¿Somos capaces, por fe, queridos hermanos, de venir a la iglesia de Sagunto con las mascarillas, pero a través de todo lo que nos está pasando, ser capaces de contemplar por la fe la grandeza de Dios, su santidad, su bondad, su belleza? ¿Seríamos capaces, queridos hermanos, en este momento, de más allá de lo que estamos viviendo, centrar nuestra atención ante lo que significa estar delante, ni más ni menos, que del Dios vivo? ¿Podría ser sí o no? Necesitamos un compromiso, porque no puede ser que esto sea una experiencia que no trascienda lo cotidiano. No puede ser que vengamos a la iglesia y salgamos sin la sensación de haber venido a adorar precisamente al Rey del universo. Santo, santo, santo. Y me gustaría que este espíritu fuera el que nos llenara en este momento de asombro, de reverencia. Estamos delante del Rey, por fe. No lo podemos ver, pero sabemos por la fe, lo hemos reclamado en cada oración, en cada canto, le pedimos que esté con nosotros. Si está aquí, acerquémonos con reverencia, ¿de acuerdo? Con asombro. Me decía el pastor, cuando comentamos la posibilidad de que yo pudiera predicar en esta mañana aquí, y estoy muy agradecido de poder hacerlo, me decía Carlos, sería bueno que dedicaras el sermón a la misión, porque es el fin de semana de la misión. Y agradezco a Marcus por todas las propuestas que se han hecho en la Iglesia, y me gustaría hablar precisamente de la misión de la Iglesia, la misión en mayúsculas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Y bueno, el texto que tenéis en la pantalla, o por lo menos el texto que le da título al tema, es el texto de Pedro, para que anunciéis las virtudes
para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que voy a compartir con vosotros varios textos que para mí son preciosos y que me gustaría que pudiéramos leerlos, pues eso, con esa actitud de reverencia y de asombro, de grandeza. Mirad, Deuteronomio 4:35, no hay otro fuera de él. Nuestro Dios no es un Dios ordinario, no es un Dios cualquiera, es el único Dios. ¿Amén? Esto es maravilloso, hermanos queridos. Es verdad que nosotros vamos todos los sábados a la iglesia, pero que vayamos todos los sábados a la iglesia no quita que estemos frente al único Dios del universo. Mirad lo que dice el texto del Salmos, que es un texto en el que nos centraremos después. Gustad y ved qué bueno es el Señor. ¿Lo has probado alguna vez? ¿Conoces su bondad? No como teoría, no como doctrina. ¿Conoces su bondad a nivel personal? ¿Has experimentado su bondad? Lo bueno que es Dios contigo, su paciencia, su misericordia, el cómo te restaura a pesar de tus errores, cómo Dios te sostiene cuando lo estás pasando mal, cómo Dios está contigo cuando nadie más lo está. Gusta, prueba, saborea. No dejes que otro lo haga por ti, no vivas de la experiencia de otro, gústalo tú, pruébalo tú. Experimenta la bondad de Dios. Cuando te sostiene en momentos difíciles, cuando te agarra de las manos cuando lo estás pasando mal. Gusta, prueba, saborea. Me consta que hay personas en esta iglesia, en este lugar ahora mismo, que saben de lo que estoy hablando. Gustar, sin depender de la experiencia de otro, la mía propia. Gustad y ved qué bueno es el Señor, qué lindo es el Señor, qué bonito es nuestro Dios. Texto de Deuteronomio, al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y en su nombre jurarás. Y mirad lo que dice ahí, lo he puesto en negrita, o por lo menos la letra un poquito más ancha. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Él es el objeto de tu alabanza, no eres tú. Me encanta el texto de Pablo cuando dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él es el objeto. ¿Tú vienes a la iglesia para qué? Para ofrendarte a ti mismo. Tú eres creyente porque crees en un Dios que se dio a sí mismo por ti, que se entregó a sí mismo por ti. Y como respuesta a lo que Dios hizo por ti, como respuesta de un corazón agradecido, tú lo alabas. La alabanza no es un programa de iglesia, la alabanza no es simplemente una obligación, la alabanza es una respuesta de un corazón agradecido. Así que acordaos de este texto, por favor, si queréis, Él es el objeto de tu alabanza. ¿Amén? Es que no sé cómo decirlo para darle más énfasis. Mirad, Pedro, recogiendo el texto que leíamos antes, ¿verdad? El Salmo, dice, ya habéis gustado la bondad del Señor. Ya la habéis probado. Es muy difícil para un creyente que tiene una experiencia personal con Dios volverse atrás. ¿Sí o no? Es muy difícil para una persona que sabe que Dios estuvo con él en el momento en el que nadie más estaba con él. Es muy difícil que un cristiano de verdad deje la iglesia. Otros quizás sí. Y no estoy diciendo que los que la han dejado no sean buenos cristianos, estoy diciendo que es muy difícil, solo digo eso, que es muy difícil que para una persona que ha experimentado a Dios por encima de todo lo demás, cualquier cosa que le hagan le ayude a apartarse de Dios. Ya habéis gustado a Dios, ya lo habéis probado. Y ese cuando pruebas a Dios, ya no quieres probar otra cosa. O por lo menos ninguna otra cosa te satisface tanto como aquello que tuviste cuando probaste a Dios. Ya habéis gustado a Dios. Este es Pedro. Y un poquito más adelante, mirad, Primera de Pedro 2:3, mirad el versículo 7. Lo tenéis en pantalla, pero mirad qué belleza, Para vosotros, los que creéis, Él es... ¿Qué dicen vuestras Biblias? No sé qué dirán vuestras versiones. Pero ¿es bonito Dios para ti, sí o no? ¿Es precioso Dios para ti? Sigo sin escuchar nada, pero son las mascarillas, entiendo yo. Pero la adoración es simplemente decir sí, es participar de lo que estamos diciendo. Este texto no lo puedes leer como el que lee el Quijote, esto no te puede dejar indiferente. Para los que creéis, Dios es una maravilla. Dios es bonito. Dios es hermoso. A pesar de las dificultades. A pesar de que cada 2 por 3 nos salen noticias, ¿verdad?, de un padre que mata a sus hijas. A pesar de que vivimos en un mundo caído, cuando por encima de los problemas miramos a Dios, Dios es hermoso. Amén. La máxima expresión de belleza de Dios la vemos en la cruz. Él no tenía necesidad de morir por nosotros, pero lo quiso hacer, por amor. Para vosotros, los que creéis, Dios es...
Me encanta esta versión, por lo menos en mi versión del 2020 es precioso, no sé qué dice la tuya. De gran valor. ¿Igual? De gran valor. De gran valor. Bueno, textos que nos hablan de ese sentimiento que Isaías tuvo cuando vio a Dios y dijo, ay de mí, porque mis labios son impuros, y vivo en un pueblo que tiene labios impuros. Pero cuando nosotros dejamos nuestra impureza y nos centramos en su belleza, para los que creemos Dios es bonito, es hermoso. Para los que no creen es una locura, pero para ti, para mí, Dios es bonito. Sigo un poquito más. Texto clásico, que no por ser clásico deja de ser espectacular o potente. Dios es amor. No un sentimiento, no una emoción. Dios es un principio, Dios es amor. Y textos que se derivan de este texto, fijaos, hablando del Dios es, el Dios es, que es lo que define a Dios, que Dios es. Mirad, Dios no solamente es amor, Dios es todo compasión y misericordia. Dios es todo compasión y misericordia. ¿Lo es o no lo es? Así que permitidme, para que sepamos de qué estamos hablando. El pastor me decía, es un fin de semana dedicado a la misión. Para que anunciéis. Cuando te preguntan qué es ser adventista, ¿qué dices? Ah, pues no comemos cerdo. ¿Es eso bonito? Quizás es necesario, pero no es lo más bonito que tienes. Es para que anunciéis las virtudes. Dios es, mirad, es amor, es todo compasión y misericordia. Cuando te pregunten en qué crees, deleítate en decir todo esto y después explica todo lo demás. Pero no empieces la casa por donde no hay que empezarla. Para que anunciéis, hermanos míos queridos. Hablamos más de la vacuna que de la belleza de Dios, no puede ser. Estamos más preocupados de qué es la vacuna, de qué es Dios. Que nadie se ofenda, pero a veces recibimos mensajes que no tienen nada que ver con aquello para lo que como iglesia hemos sido llamados. Es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién es Dios para ti? Gusta, prueba, experimenta, porque al final de la abundancia del corazón, ¿qué pasará? Que hablará tu boca. Cuanto más bonito sea Dios para ti, más difícil va a ser callarte al hablar de Dios. Dios es todo compasión y misericordia. Nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Sabéis lo que significa eso? Que ante Él todo lo que estorba ha de desaparecer. Que Él tiene poder para purificar, para transformar, para santificar tu vida. Que Dios puede quitar todo aquello que en tu vida sobra. Dios es fuego consumidor, es pureza absoluta. No sé si en nuestro corazón, yo de verdad que lo deseo en el nombre del Señor, no por lo que digo, sino por lo que estoy diciendo, que podamos en nuestro corazón sentir gratitud, adoración, alabanza. Dios es justo y no olvidará vuestra obra. Fijaos, nosotros leemos estos textos, los conocemos de memoria, podemos incluso escribirlos como está haciendo Carlos, creo que está haciendo eso, o podemos marcarlos en nuestras Biblias, pero esto lo importante es que forme parte de nuestro corazón. Dios es amor, es compasión, es misericordia, es justo. Dios es fuego, Dios es pureza. Dios es. Sigo un poquito más. Acordaos del texto, El que me ha visto a mí, ¿cómo termina el texto? Sois un coro, falta aquí un poco de dirección de coro, hermana. Esto desde que el confinamiento. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ves a Jesús y ves a Dios. ¿Amén? ¿Qué es Jesús? Es misericordia, es bondad, es alegría, es una sonrisa, ¿sí o no? Es sacrificio. ¿Qué es Jesús? Es amor. El que ha visto a Jesús, y por la fe se nos invita a que contemplemos a Cristo, porque dice que somos transformados a medida que lo contemplamos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mira otro texto de Tito. Cuando se manifestó la bondad de Dios, ese es Jesús, ¿sí o no? La bondad de Dios, ¿quién es? Es Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando se manifestó la bondad de Dios, mirad, nuestro Salvador y su amor para con nosotros nos salvó, no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su
Así que cuando yo pido a la iglesia, cuando yo siento, necesito, mis hijos, ya hablo de los 3 mayores, ¿no? Ahora ya tengo que diferenciar, pero cuando mis hijos grandes, de 22, 20 y 17 años, cuando ellos tienen una vislumbre, cuando ellos recuerdan qué es la iglesia, yo necesito y quiero que su recuerdo no sea solamente que no pudieron ponerse pendientes. Yo lo que quiero es que ellos recuerden que aquí, en este lugar, se les enseñó a amar a un Dios que es todo misericordia. Quiero de verdad que mis hijos sientan, mis jóvenes sientan, que lo que venimos a hacer aquí no es solamente marcar pautas de conducta, de cómo tienes que vestirte y cómo no debes vestirte. A mí lo que me gustaría es que este lugar, la iglesia, fuera un lugar en el que nuestros hijos aprendieran que Dios nos salvó no por nuestros méritos, sino porque Él es bueno. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un lugar en el que nos juntamos un montón de gente enferma, que hemos sido sanados por el poder y el amor de un Dios que no nos deja como casos perdidos, aunque realmente lo somos. Y yo quiero que mi gente, mis jóvenes, mi iglesia, cuando pensamos en la iglesia adventista, que no sea solamente si hay que llevar o no falda o pantalón, que este debate me cansa. Lo que quiero es que finalmente la iglesia vibre, de verdad vibre. Porque está como Isaías contemplando a un Dios cuya belleza hace que el templo tiemble. Pero eso depende de nosotros, porque hemos sido llamados para anunciar, proclamar, compartir y predicar las virtudes, no nuestras. Es que somos vegetarianos, que Dios te bendiga. Pero yo no vengo aquí a escuchar lo que tú eres, sino lo que Cristo ha hecho en ti. ¿Ves la diferencia o no? Y para enfatizar lo que Cristo ha hecho en ti, tengo que centrarme en lo que Cristo hace, no en lo que tú eres. Ay, gracias. Fijaos qué bonito, ¿eh? No es por lo que hemos hecho nosotros, sino porque Dios es bueno. Sigo, un poquito más. Son muchos textos, pero es que hay muchos más, ¿o no? ¿Cuántos textos se te ocurre a ti a medida que yo voy hablando? Hay muchísimos más. Mirad, texto de Efesios precioso. Que seamos capaces de entender por el Espíritu, que seamos capaces de entender, y esto nos va a durar, ¿cuánto? Toda la eternidad, escuchad, toda la eternidad, somos aprendices todos. Pero que seamos capaces de entender, y aquí dice 4 dimensiones de qué, cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. ¿Cómo lo llevas? ¿Cuánto has comprendido? ¿Sabéis? Esto tiene que ver con el gustad y ved cuán bueno es el Señor. Yo puedo teorizar, pero al final de lo que se trata es que Dios ha derretido mi corazón, me ha hecho entender que Dios es bueno, que Él es bonito. Para vosotros los que creéis, Dios es precioso. Solo en el Espíritu, solamente en el Espíritu, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Solo en el Espíritu una iglesia es capaz de entender cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán alto es el amor de Cristo. Solamente eso. Es por eso que cuando tenemos debates de otras cosas, yo me pregunto, ¿pero ya hemos llegado a un nivel de conocimiento del amor que nos haga decir, ya está, lo del amor ya lo tenemos dominado, vamos a otra cosa? ¿Estamos seguros de que como iglesia queremos pasar a otra cosa cuando ni siquiera hemos entendido cuánto nos ama el Señor? Texto siguiente. A mí, este es precioso de Pablo, a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, fijaos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. ¿Cuál es la misión de Pablo? Hablamos de misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de Pablo? Él mismo dice, a mí, que soy el abortivo de los apóstoles, el más pequeño, se me dio esta gracia de anunciar, y mirad, en esta versión dice las insondables riquezas, en otras versiones más clásicas dice las inescrutables, ¿te recuerdas? Inescrutables, las insondables. Insondable significa que no puedes llegar al fondo. Es demasiado bello Jesús como para describirlo en un solo sermón. Toda tu vida entera no bastaría, ni siquiera la eternidad, para empezar a anunciar cuán bueno es el Señor. Sé que me estás entendiendo, pero quiero enfatizar. Entendemos a qué hemos sido llamados. No solamente Pablo, sino la Iglesia. Se nos ha dado el privilegio de explicar a un mundo que no conoce a Dios, a un mundo que se le ha deformado a Dios a través de religiones que no tienen nada que ver con Dios. Tenemos el privilegio de anunciar en Sagunto, donde hay mucha tradición, mucha Semana Santa, pero poco conocimiento de Dios. ¿Quién es realmente Dios?
las inescrutables riquezas de la bondad de Cristo. Este es el privilegio que tenemos. Pablo sentía que esto era una gracia, que era un favor. Se me ha comisionado, tengo el privilegio, hermanos míos, de levantar a Jesús en un mundo que no lo conoce. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Sabes qué? No hace falta que seas un gran predicador, simplemente que tú reflejes en tu rostro que estás feliz porque en tu vida Cristo ha aparecido. A veces no necesitas palabras para explicar cuán bueno es Dios contigo. Yo, Pablo, y este texto lo hemos comentado en el despacho, ¿no?, con Carlos y con Antonio, fijaos, yo, Pablo, os ruego, miradlo en vuestras Biblias, quizás no sea igual, pero fijaos en mi Biblia y en la de Carlos, la 2020 Reina Valera, y la palabra dice, por la dulzura y la bondad de Cristo. Yo os ruego por la dulzura. Sé que esto es un versículo que quizás no tenga mucho sentido, pero yo como pastor, a mí me gusta mucho escribir, y yo como pastor me encanta cuando me dirijo a la iglesia, y Pablo escribe a su iglesia de Corinto y le dice, yo os ruego por la dulzura. Qué bonito es esto, ¿no? Es Pablo. Yo entiendo que esta palabra es una traducción, que hay otras, en vuestras Biblias veréis otras palabras, pero al final lo que está diciendo es que Pablo apela a algo bonito de Cristo. Pablo apela a algo que le hace describirlo como dulce. Cristo es dulce. No sé cuánto énfasis puedo ponerle, pero Cristo es algo que me resulta una delicia. Me deleito en Cristo. Os ruego por la dulzura, os ruego por favor, por lo dulce que es Cristo, os ruego, sea lo que va a rogar, lo importante es el nombre de quien lo ruega, ¿me entendéis? Os ruego por la dulzura y por la bondad de Cristo. Así que te pregunto, iglesia querida, mientras aún te queda oxígeno detrás de esa mascarilla, pero te ruego, te pido, te pregunto, ¿es dulce para ti Jesús, sí o no? Dulce. Mira que hay amarguras en la vida, A veces las amarguras las produce la Iglesia, a veces sí, las amarguras las produce la Iglesia, las personas, con nuestras faltas de tacto y con nuestra insensibilidad y con nuestro pecado. Pero Cristo, ¿es dulce, sí o no? Os ruego por la dulzura y la bondad de Jesús. Y ya terminamos, o por lo menos este apartado de versículos lo termino con esta cita. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Y fijaos, en la Biblia, yo creo que todos tenéis esta clave, ¿no? Cuando leéis vuestras Biblias, esta palabra es fundamental, ¿sí o no? Esto habla de finalidad, de propósito. Tú no eres todo esto per se, por ti mismo, no hay mérito en ti. Tú no eres un pueblo adquirido por Dios porque estabas dispuesto a dejar de comer pollo o cochino. No, y disculpadme, quizás entendáis que me meto mucho con el tema del vegetarianismo, pero es por poner un ejemplo. No es lo que yo hago lo que me hace ser pueblo adquirido, es lo que Él hizo por mí. Pero lo hizo con un propósito, el para qué es importante. Yo soy nación santa, decimos somos el remanente, ¿sí o no? ¿Lo somos o no? ¿Pero para qué? ¿Para qué somos remanente? Para que anunciemos. A mí me fue dada esta gracia, dice Pablo, a mí me fue dada esta gracia de anunciar las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo, de la belleza de Cristo. ¿Y tú? ¿Sales de la iglesia? Pues que lo haga Carlos, que para eso pues le pagan. Hemos sido llamados para anunciar, para compartir. ¿Qué? Pues yo no me pienso vacunar. Está bien. Pero no hagas de eso el Evangelio, no hagas de eso un tema de la Iglesia. No definas la Iglesia por lo que tú vas a hacer o vas a dejar de hacer. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ecuador del sermón y avanzamos rápidamente. Pero estos son los textos. Muchos de los que quizás conozcáis y muchos de los que a los que tendríais que sumar los que vosotros mismos tenéis en la cabeza. Pero lo que la Biblia nos dice una y otra vez es que Dios es bueno, es hermoso, Dios es increíble. Dios es lo mejor que nos ha pasado, ¿sí o no? Y nuestra misión no es convencer, es anunciar, es compartir. Pero no lo hagas desde la doctrina
o crees esto o te pierdes. Hazlo desde un corazón agradecido. Y mirad entonces, este texto está en Hechos de los Apóstoles, el libro de Elena White, ¿lo conocéis? ¿Sí? Hechos, primer capítulo. El título de este capítulo es El propósito de Dios para su iglesia. Y tú me hablas de misión, Carlos. Misión es propósito. Y mirad qué cita. Esta cita, la he trabajado tanto, esta cita, os aseguro que no sabía ni cómo presentarla para que no dañara vuestros ojos, porque no quise quitar ninguna palabra, pero la puse en palabras en rojo, en negrita, subrayé, hice de todo. Al final lo que hice es elevar a potencia para intentar subrayar, Hay tanta belleza en esta cita. ¿La compartimos? ¿La leo? ¿Si os parece bien? Mira qué belleza. Dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar, ¿os suena la palabra anunciar? La acabamos de citar en Pedro, es la de anunciar el evangelio al mundo. Esta es nuestra misión. Fue organizada para anunciar, para servir y anunciar. Hablamos de misión, la iglesia es el medio que Dios ha provisto para la salvación. Nosotros en la iglesia tendríamos que ser cada vez mejores personas. Deberíamos salir de la iglesia, de lo que es la iglesia, no solamente el sábado, deberíamos vivir el proceso de iglesia con ilusión, con crecimiento. Sigo leyendo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, no sabía cómo enfatizar esto, pero han de revelar su gloria. A mí se me debe notar que he estado con Jesús, por mi forma de ser, por mi forma de tratar a los demás. Lo que me define no es lo que como o cómo me visto, lo que me define es quién llena mi corazón. Han de reflejar, es una obligación, no una opción, es una obligación. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno del amor de Dios. Y hermanos, esta cita la tenéis ahí, Hechos de los Apóstoles, primer capítulo, página 9. Pero mirad, gloria, gracia, amor. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes. Y las virtudes las anunciamos no solamente de palabras, sino que las hemos de vivir. Hemos sido llamados a reflejar qué somos como iglesia. Y esta es nuestra misión. Bueno, Dios escogió, dice la hermana White, Dios escogió a Israel para que, otra vez, propósito, para que revelase su carácter ante los hombres. ¿Y qué? ¿La iglesia es diferente? Cuando nos peleamos ahí fuera, cuando nos tratamos mal, cuando somos incapaces de perdonarnos, cuando tenemos una memoria para lo malo espectacular, pero una memoria así para lo bueno. Cuando vamos por bandos, cuando vamos por nacionalidades, cuando vamos por barrios, cuando vamos por... Es que no basta con venir a la iglesia y ser iglesia. Dios llamó a la iglesia para que refleje al mundo su carácter. Y hemos dicho, ¿cuál es el carácter de Dios? Misericordia, compasión, perdón, amor. Una iglesia que no ama no es iglesia. Es una secta o lo que quieras, pero no es iglesia. Una iglesia que no perdona no es iglesia. Una iglesia que no es compasiva no es iglesia, es otra cosa, pero no es iglesia. Así que a veces jugamos a ser iglesia, pero no lo somos, porque nuestras actitudes gritan mucho más fuerte que nuestro mensaje. Y solamente en la medida en la que vivamos e incorporemos nuestro mensaje, seremos iglesia. Por eso Santiago dice, no seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Jesús dijo al terminar el Sermón del Monte, ¿a quién compararía esta generación? Dice, bueno, pues el que me escucha pero no practica lo que digo, es el que construye sobre la arena, que cuando vienen las tormentas y las dificultades se va. Pero el que construye sobre la roca es el que me escucha y el que lo vive. Y vendrán las dificultades las mismas, pero permanecerá firme. Hemos de reflejar, es una obligación, es para lo cual se nos llamó.
Palabras de vida al gran maestro, una cita maravillosa. Los últimos rayos de la luz misericordiosa. Mirad, el último mensaje de clemencia que ha de darse el mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. ¿Sabéis? Yo intento subrayar en negrita lo que más, ¿no? Y al final solamente pude quitar las primeras palabras. Todo lo demás me pareció brillante en esta cita. Espectacular. El último mensaje, la verdad presente, el último mensaje, lo que el mundo necesita escuchar, el último mensaje, es que el Evangelio funciona. ¿Amén? Es que ha tocado nuestras vidas. Es que somos lo que decimos creer. Nos tratamos bien, nos hablamos bien, nos pedimos perdón cuando hace falta. Nos queremos. A pesar de ser tan diferentes, nos queremos. Nos perdonamos. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo. ¿Veis urgencia en esto, sí o no? Yo veo urgencia. El mundo está desesperado no por otra teoría. Vete a internet, hay 200.000 sermones y predicadores buenos por ahí. Lo que el mundo está desesperado por ver es que lo que decimos ser funciona. Que lo que decimos creer ha tenido un efecto en nosotros. Que somos el cuerpo de Cristo, no por la doctrina que tenemos, sino por cómo la vivimos. En su vida y carácter han de revelar, esto es enfático, han de revelar la gracia de lo que Dios ha hecho por ellos. Bueno, esto es misión, Carlos. Al final, yo puedo apuntarme a todo lo que Marcos me ha propuesto, yo puedo estar en todos los grupos, pero es mi vida la que habla, es mi testimonio, soy yo, no lo que hago, sino lo que Cristo ha hecho en mí. Texto de Isaías, fijaos, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, dice, para que me conozcáis. Yo os escogí para que me conozcáis, para que tengáis una relación conmigo. Gustad y ved, probadme. Yo os he escogido para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue tomado Dios, ni lo será después de mí. Y yo, Jehová, fuera de mí no hay quien sirve, no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros, pues, sois... es que sois mis testigos, es que os necesito. Es que quiero completar el propósito de salvación de este mundo a través de vosotros. Quiero hacerlo con vosotros. Quiero haceros partícipes de la alegría de formar parte de una generación que da testimonio de quién es Dios. No lo hago mucho más largo, Sois mis testigos para que me conozcáis. Creo que tengo una cita más o dos y termino. Dice, la Iglesia, mirad, mismo libro, Hechos de los Apóstoles, páginas 10 y 11. La Iglesia es la fortaleza de Dios. Bueno, por si no lo hemos entendido, dice, es su ciudad refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. La Iglesia es un oasis. ¿Lo es o no? No me contestéis amén solamente porque lo debería ser. ¿Lo es o no? Vengo a la Iglesia, Silvia. ¿Cómo salgo de aquí? La relación con mis hermanos. Una sonrisa, un abrazo, una mirada compasiva, un trato agradable que me restaura. En un mundo hostil vengo a la iglesia y me restaura, es un bálsamo para mí estar con vosotros. Si tienen que decir algo de mí, siempre va a ser para hacerme crecer, me van a edificar, no me van a criticar, no me van a juzgar, no me van a condenar, porque esto es la iglesia. Es un refugio para mí como cristiano. Viene mi hijo, 22 años, disculpad que lo ponga de ejemplo, con sus luchas, con su propia búsqueda de identidad, en un mundo hostil que lo ridiculiza por ser diferente, por ser virgen todavía. Viene a la iglesia, ¿cómo lo miramos? ¿Por cómo se ha peinado? ¿Por cómo se viste? ¿Por si lleva o no lleva tatuajes? ¿Qué es lo que vemos en ese hijo, en ese chico? Hablábamos de la bebé, la gordita, ha salido aquí la bebé, hermosa, ¿sí o no? ¿Qué será cuando tenga 17 años?
¿Será que podrá decir que aquella oración que hicieron por ella en la iglesia, para que la iglesia como comunidad la cuide, la abrace, podrá decir esa niña con 17 años que se sintió cuidada y abrazada por la iglesia o se sintió juzgada y observada? E incluso condenada. Sé que me estáis entendiendo, pero ¿de qué me sirve ir al mundo a cumplir la misión si yo como iglesia no sé ni cuál es la misión que tengo? Quiero preparar a un pueblo para el encuentro con un Jesús al que ni conozco. Porque si lo conozco, mi actitud va a cambiar, voy a reflejar amor, voy a reflejar cariño. Y me relacionaré con los no adventistas, con el amor de aquel que los quiere abrazar, sean o no homosexuales, sean o no... ¿Y me estáis entendiendo, sí o no? ¿Me estáis entendiendo, sí o no? No vayáis a decir, uy, el pastor ha dicho que... No, el pastor ha dicho lo que ha dicho. Y es que en el nombre de Jesús, yo a quien he sido llamado a buscar, es precisamente al que está perdido. Porque a los 99 que ya los tengo dentro, que Dios los bendiga, pero hay uno que está fuera esperándome. Pero yo no puedo ir para condenarlo, porque él ya está condenado de por sí. Yo tengo que ir para salvarlo, para ofrecerle un brazo amigo. ¿Sí o no? Este texto es tan bonito. Es su ciudad de refugio, que él sostiene en un mundo en rebelión. Y ya no leo más, ¿vale? Esta cita. Elena White dice, hablando de Ezequiel, bueno, no leemos la cita, pero dice que del templo de Dios sale un río. ¿Os acordáis de Ezequiel 46 o 47? Dice que sale un río. Y dice que todos los que se bañan en ese río son sanados. Y la hermana White dice, eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Un lugar de sanidad. ¿Lo es o no? No el edificio, es mis relaciones. Yo no me voy a llevar con todo el mundo bien, eso es cierto. No tengo el mismo nivel de intensidad de relación con todos, eso es cierto, es imposible. Pero tu iglesia, tu grupo pequeño, tu comunidad, que te restaure. Amén. Que te bendiga. Que te ayude, que te sane. Esto es la iglesia, esto es lo que Dios pretendía. Entra una persona perdida y aquí tiene que encontrar paz. Esta es la misión de la iglesia. Y creo, Carlos, que con esto ya termino. Desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. Todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es su misión? Dice la Biblia, todos aquellos que quieran colaborar con Dios para mostrar su amor a la humanidad, ¿qué es lo que Satanás cuestionó? Que Dios es amor. Todos los que quieran colaborar en defender que Dios es amor, contarán con la bendición del Señor. Esta es la iglesia, hermanos míos queridos. Algunos lo haremos con palabras, otros lo harán con gestos, otros lo harán con actitudes, pero al final de lo que se trata es que la iglesia tenga clara que nuestra misión es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios os bendiga. Feliz sábado. Amén.